Hermanos, gracias. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Gloria al Señor. De verdad, cómo no adorar a Dios si su misericordia es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que provee. Porque tú eres el Dios que suple a tu pueblo, que suple a tus hijos, Señor. Porque tu misericordia es grande y se extiende a favor de los que en ti confían y esperan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios eterno, Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay, de lo que se ve y no se ve. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, por amor a tu Hijo amado, por amor a su sacrificio, por amor a su bondad y misericordia para la creación. Padre, yo te pido por cada mano que se extendió en esta mañana a favor de tu hija, Señor. Que seas tú, como dice la palabra en Malaquía, Padre, bendiciéndole a cada uno hasta que sobre y abunde, Dios, por causa, Señor, de haber extendido su misericordia, Padre, para conmigo y para con mi futuro esposo Yoden, mi Dios mío. Padre, que no le haga falta nada, que desde antes de salir de este lugar, Dios mío, sean ellos viendo tu bondad, sean ellos viendo tu misericordia, tu favor, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que por causa de extender su mano hoy a mi favor, Señor, sean doblemente bendecidos, Señor, que hoy ellos vean y tengan testimonio de lo que han hecho hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Depende de ti y depende de mí permanecer en la mesa del Rey. Amén. Depende de ti seguir vistiendo las ropas del Rey, seguir sentado, seguir ataviado, seguir en lugares de privilegio. Depende de usted y de mí. Depende de ti retener o desechar lo que te han devuelto. Le voy a repetir esto. Depende de ti retomar o desechar lo que te han devuelto. Yo le decía a alguien en estos días, porque de verdad esta palabra llegó a mi espíritu y lo voy a traer nuevamente a colación. Cada ministro, cada hijo de Dios, tiene conforme a su llamado, conforme a su designación, conforme a su posición, un propósito de parte de Dios. Luego que ese ministro le da a usted lo que Dios le ha dicho que le dé, siempre va a depender de ti accionar lo recibido, mantener o desechar lo que se te ha devuelto. Ya luego que el hombre de Dios hace lo que tiene que hacer contigo, ya no tiene ningún tipo de responsabilidad, porque ya se te dio lo que se tenía que darte. Ahora tú guarda, tú te esfuerzas, tú te mantienes fiel a lo que Dios te ha entregado. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque nunca de verdad lo había escuchado, nunca ni siquiera lo había visto, y había, verdad, leído en varias ocasiones el libro de Samuel, pero a veces leemos la palabra y bueno, este capítulo estuvo bueno, quizá me quedé aquí, luego continúo quizá en el próximo capítulo, y hay detalles que vamos como que dejando. Porque muchas veces nos enfocamos en los puntos que más reconocemos, en los puntos que hemos escuchado mucha prédica, en los puntos que ciertamente me ministra, porque es una palabra donde me entregan, es una palabra donde me sacan de la amargura, de lo de dar, donde me sacan de la miseria, donde me ponen nueva vestidura. Pero vi algo que no había visto en esta palabra de cuando se le entrega todo a Mefiboset. Amén.
Así que yo le pido al Señor que el espíritu de usted esté dispuesto a recibir esta palabra del Señor. Y es que David no solamente le llega esto de querer bendecir o hacer misericordia con alguien de la casa de Saúl porque sí. No fue que David un día estaba ahí sentado en su palacio y sería bueno como que hacer misericordia. No. Vino el espíritu de David un pacto que se había hecho. Un pacto que Jonatán había hecho con David y le había hecho jurar de que lo iba a cumplir. No fue fortuito que David dijera que quería hacer misericordia con uno de la casa de Saúl, con uno del linaje de aquel que lo buscó para matarle, con aquel que le buscó para quitar su propósito, para frustrar el propósito que Dios ya había determinado tener con David, porque Saúl sabía que había sido desechado por Dios y que había levantado a David en su lugar para reinar en Israel. Amén. Y la palabra entonces en primera de Samuel, del libro de Samuel, bendito sea el nombre del Señor, en el capítulo 20 habla muy claro sobre la amistad de David y Jonatán. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos sabemos que Jonatán estaba claro del propósito que cargaba David, de que el Señor lo había elegido, y que también entre David y Jonatán, como dice la palabra, había una amistad muy fuerte. Por ende, llega un momento en que ya Saúl, para traer en contexto la palabra, va a iniciar el proceso de persecución. David sabe que viene esto y David le dice a Jonatán: mira que tu padre me va a buscar para matarme. Jonatán le dice a David: ciertamente mi padre no hace nada grande o pequeño sin decírmelo. Entonces David le dijo que ahí en este momento, en el capítulo 20, David entonces formula un plan junto a Jonatán para que Jonatán se dé cuenta que ciertamente su padre Saúl quiere matarle. Y es entonces cuando en el versículo del capítulo 20, versículo 15, se dice esta palabra, dice Saúl. Vamos a leer desde el versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si mi padre intenta hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada: si no te lo hiciere saber y te enviara para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así Jonatán pactó con la casa de David, diciendo: requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Pero cuando David le hace entender a Jonatán que su padre procura matarle, entonces idearon un plan. Pero antes de este plan, sabiendo Saúl el amor que Jonatán y la amistad entre Jonatán y David, ciertamente él quería persuadir
a Jonatán diciéndole esto que le dice en el versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, tú no estarás firme, ni tú ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Saúl aquí le está diciendo a Jonatán, es necesario que David muera, porque mientras él viva, ni tú ni tu reino estarán firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Y le responde Jonatán a su padre, ¿pero qué ha hecho? ¿Pero por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán no entendía por qué David tenía que morir. Y él le pregunta a su padre, ¿qué ha hecho para morir? ¿Por qué tiene que morir? Y en el versículo 42, ya ahí del 31 en adelante, le voy rapidito, ahí entonces Jonatán y David formulan un plan para Jonatán avisarle a David si ciertamente su padre lo quiere matar. Le dice, cuando están conversando en la mesa, le hace una pregunta con respecto a eso de por qué quiere matar a David. Y dice la palabra, David le dijo, si él se enfurece, sabrás que él quiere matarme. Entonces Jonatán, es importante decirle esto, para que ustedes entiendan bien. Entonces Jonatán le dijo, ok, te voy a avisar de esta forma. Voy a ir al campo y voy a practicar con una flecha, como que estoy practicando el tiro al blanco. Y si tiro 3 flechas, enviaré mi siervo, y ahí entenderás que ciertamente él te quiere matar. ¿Por qué le digo esto? Porque había un pacto entre Jonatán y David, de que cuando el Señor le hiciera justicia y quitara a todos sus enemigos, no se olvidara de él, y que su nombre y su casa no saliera de la casa de David, sino que hubiera una descendencia, hubiera alguien que representara su nombre. Usted sabe que para el pueblo de Israel, el pueblo judío, era importante tener alguien que hiciera permanecer su nombre. Amén. Y esto es lo que Jonatán está tratando de hacer, de que su nombre no sea borrado. Y es por eso, hermano, que nosotros vemos entonces en el libro de Samuel, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, aquí vemos, bendito Dios, el abanico. Ayúdenme ahí, por favor. Entonces, aquí vemos algo que usted conoce, e incluso terminamos de adorar. Dice, bondad de David hacia Mefibosé. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Me llama mucho la atención esta interrogante, por lo cual me hizo reflexionar de que hay muchas cosas que hoy usted y yo estamos viviendo gracias a la misericordia que Dios ha puesto en el corazón de un segundo para que haga con nosotros. Porque dice, para hacer misericordia por amor a Jonatán, no ni siquiera porque Mefibosé se lo mereciera, ni siquiera porque Mefibosé fuera merecedor.
humanamente pudiéramos decir, sí, porque Saúl era rey y Jonatán era hijo de Saúl. Quien le pertenecía al reino humanamente, ¿a quién era? A Jonatán. Pero eso no era el plan de Dios. Ya el plan de Dios era que David era el rey. Por ende, a Mefiboset no le tocaba nada. ¿Qué se extendió? La misericordia por amor a un hombre que le fue fiel a alguien. Por amor a una amistad. Por eso, y usted y yo estamos viviendo mucha misericordia y no nos estamos dando cuenta que quizás, Joan, todo esto pasó porque había alguien interviniendo. Dios estaba haciendo lo suyo, pero había una persona que quizás estaba alrededor de tu madre interviniendo, y por amor a esa oración, la misericordia se extendió. Amén. Así es que en el nombre poderoso de Jesús hay misericordia que se extiende por amor de. Aleluya. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Magir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Magir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor a Jonatán. No porque tú te lo merezcas, por amor a Jonatán. Y hoy estamos aquí no porque lo merezcamos, sino por amor a Cristo, al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para que usted y yo estemos hoy aquí. Por amor a Cristo, Dios extiende su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba. Oigan bien, tomen el nombre de Siba. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Usted se conoce esta historia, pero siempre es bueno volverlo a leer por si hay algún amigo entre nosotros. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado, mi señor el rey, a su siervo así lo hará
tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Le está dando aquí posición de príncipe, porque los hijos del rey son príncipes. Entonces le están dando a uno que verdaderamente en el diseño de Dios no se lo merece. Le están dando posición de príncipe. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenía Mefiboset un hijo. Quizás muchos de ustedes no tenían esto pendiente, que Mefiboset sí tenía un hijo. Él era lisiado, pero estaba bien. Por ende, en su tiempo, él tuvo un hijo. Claro, porque muchas veces vemos personas con cierta discapacidad y pensamos que esa discapacidad está en todo su cuerpo. Pero él tuvo un hijo, el cual se llamó Micaías. Y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Le leo nuevamente toda esta historia para que veamos cómo Dios extendió su misericordia a favor de Mefiboset. Y es muchas veces algo que nosotros no tenemos en cuenta y pendiente, si Mefiboset ciertamente permaneció en la posición que el Señor le entregó por misericordia. Hay personas allá afuera moviéndose, bendito sea de Dios, y estando en esfera por misericordia, pero luego creen que es porque son merecedor y quieren hacer conforme a su voluntad. ¿Por qué le digo esto? Porque recuérdense que versículos atrás, ¿quién estaba persiguiendo a David? Saúl. Pero luego de Saúl se levanta un hijo de David a perseguir a su propio padre para quitarle el reinado, para él ser el rey del pueblo. Pero ¿qué fue lo que hizo Absalón? Absalón, dice la palabra, que empezó a hablarle al corazón del pueblo. Empezó a decirle cosas al pueblo que quería escuchar. Sin embargo, en capítulo atrás, la palabra dice que David fue un rey que reinó con justicia y con verdad. Pero aún siendo un rey que reinó con justicia y en verdad, habían personas dentro del pueblo que no estaba conforme. Porque siempre va a haber personas que entienden que tú no lo estás haciendo bien, y siempre se van a levantar personas que entienden, bendito sea el nombre del Señor, que no se mueven, que no están bajo la atmósfera de misericordia, sino de merecedor de las cosas. No sé si me doy a entender. Hay personas que pueden desechar la misericordia de Dios y querer moverse bajo su creencia de que son merecedores de lo que se le ha entregado, cuando realmente lo tienen por misericordia de Dios y no porque sean merecedor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Absalón encontró un grupo de personas que entendían que eran merecedores, por tanto se confabularon con Absalón para quitarle el reino a David. Pero luego esto viene a los oídos de David, de que su hijo se había levantado en contra de él, y dice entonces la palabra de Dios que David partió a la huida. Y aquí es donde quiero, ¿verdad?, hacer mucho más énfasis. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 15. Bendito eres Jesús. Capítulo 15, vamos desde el versículo 13. Aquí ya le hablé, aquí es cuando ya Absalón se sublema en contra de David, empieza a hablarle al corazón del pueblo. No, porque si me pusieran como juez, yo haría tal y cual cosa. Ustedes han leído la historia, pero no me quiero detener más ahí. Vamos entonces, capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente. Y un mensajero
Vamos al 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa. La conspiración en contra de David se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un consejero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel, fíjese que no fue de un grupo, dice que de todo Israel, ay santo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo, hago una parada, ¿sabes por qué? Porque muchas veces cuando tú quieres poner el orden, a las personas no les gusta el orden. Muchas veces nosotros los seres humanos nos gusta estar en desorden para hacer nuestra voluntad. Pero la palabra me dice que David gobernaba con justicia y con verdad. Sin embargo, el pueblo era grande, era poderoso, era gigante la cantidad de personas que se estaban uniendo a Absalón. ¿Escucharon? Entonces muchas veces usted se siente mal porque quizá entiende que lo está haciendo mal, que lo que está pasando es la reacción del pueblo. Lo que pasa es que hay un pueblo que se mueve creyendo que tiene derecho y no que está bajo la misericordia de Dios. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se ha vuelto tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresuradamente él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Un corazón agradecido, un corazón que ha visto la misericordia de Dios. En este caso lo vemos con ese pueblo que se quedó con David porque reconocía que bajo la gobernanza de David habían visto la misericordia de Dios, y por tanto habían la misericordia de Dios y el favor de Dios por medio de David para ganar batalla, para no ser siervos sino un pueblo libre. Dijeron: nosotros estamos contigo. Eso lo hace un corazón agradecido, un corazón que reconoce la misericordia de Dios. Y estamos en un tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que cerrar los ojos y ver a nuestro alrededor, identificar la misericordia de Dios. Cuán misericordioso Dios ha sido con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una vida individual, y usted sabe de cuántas cosas Dios le ha librado, de cuántas cosas Dios ha extendido su favor a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo espero que ustedes vayan recibiendo esta palabra. Y dice: los siervos del rey dijeron: donde nuestro Señor vaya, allá iremos. Versículo 16. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para guardar la casa. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvo en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Aquí estamos viendo otras naciones como estaban apoyando a David. Otras naciones que no eran parte del reino de David, del pueblo de Dios. Sin embargo, ellos estaban como extranjeros, y como extranjeros que habían visto la misericordia de Dios por medio de David, ellos decidieron seguir a David, no dejar solo
a su rey en momentos de dificultad, porque es muy bueno cuando se te ha dado victoria, pero cuando al que por medio del cual Dios te ha dado victoria, cuando está en su batalla, ¿cuántos deciden estar con él? Ahí es cuando se ve realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cuando seguimos con el que está abatido o cuando lo abandonamos. Pero ese que está abatido, por medio de ese, tú obtuviste misericordia. Tú obtuviste, victoria. Porque Dios está con el que está angustiado hoy, con el que está afligido hoy. Amén. Así que tenemos que ser agradecidos para permanecer sentados en la mesa del rey. Tenemos que ser agradecidos para seguir vistiendo la ropa del rey. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que reconocer que si algo tenemos, que si algo somos, no es porque seamos merecedores, sino por la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra misericordia, bendito sea el nombre del Señor, dice compasión, piedad. Dice que es una posición que se toma para agacharse en bondad hacia a otro. Es ponerme en posición de bondad hacia otro. Es hacerle misericordia a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué te digo esto? Ahora mismo lo vas a entender. La palabra dice aquí en el capítulo 15, cuando David está haciendo su trayectoria, pasa algo muy curioso. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos personajes que siguen a David, en el versículo 19 dice que también subió con David, dijo el rey a Itai, Jateo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desechado. ¿Para dónde vas? O sea, desenterrado también de tu lugar. O sea, él era extranjero en medio de David. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Oiga la bendición que David desata en la vida de un hombre que decidió seguirlo en su momento de dificultad. Le dijo, yo, parafraseando, ahora yo estoy en tu misma posición. Ahora yo también soy un extranjero, porque ahora yo me voy a ir, no sé para dónde, pero tú puedes quedarte. Toma tu familia y quédate, porque no tengo nada que ofrecerte. Pero él dijo no. Y David lo bendijo, le dijo, vete, vuélvete junto con los tuyos, y que el Señor muestre amor permanente y fidelidad por causa de tu querer venir conmigo. Y usted dirá, pero Sandra, tú como que estás hablando quizás mucho. Vamos al punto de Mefiboset. Pero no. Es bueno ver que habían hombres que estaban dispuestos a seguir a un hombre que estaba atribulado, que estaba siendo perseguido, porque ellos habían reconocido la misericordia que Dios había tenido en él. Dice la palabra entonces que también se unió Sadoc, un levita que era uno de los encargados de cuidar el arca del Señor. David le dijo, quédense, vayan nuevamente a Jerusalén y quédense con el arca allá, porque si he hallado gracia, sé que volveré. Así que David formuló un plan para él estar enterado de todo lo que esté pasando allá en Jerusalén, mientras él estaba siendo perseguido por su propio hijo.
Ante todo esto, hermano, lo que le quiero decir es algo. Y fue que Mefibosé no se quedó permanente en la casa del rey. ¿Usted lo sabía eso? ¿Usted sabía que Mefibosé no se quedó sentado en la mesa del rey para siempre? Yo tampoco lo sabía hasta que el Señor abrió mis ojos. Entonces, sigamos aquí leyendo. Ya por eso yo sé que usted va a tener interés. No se me duerma. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces aquí David formula una estrategia, ¿verdad?, para saber todo lo que está pasando. Pero en el capítulo 16, aquí pasa algo. En el capítulo 16 dice lo siguiente: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, bendito Dios. Algo importante. Vemos que mucha gente está siguiendo a David, y usted lo puede leer más adelante y se menciona su nombre. Pero aquí hay un nombre muy importante, el nombre de Siba. Siba fue un hombre que le servía al rey Saúl. Conforme nosotros leemos, pudiéramos entender que Siba estaba sin funciones. Es como cuando viene un gobierno, ¿verdad? Se establece, trae a todo su gabinete, y hay algunos que los que estaban en el reinado anterior, en el gobierno anterior, se quedan sin funciones. Al parecer Siba se había quedado sin funciones. Y el Señor, David entonces hace esta pregunta, y es cuando mandan a buscar a Siba. Y es entonces ahí cuando Siba le da el reporte de Mefiboset. Entonces, ¿qué pasa aquí? David le dio nuevamente una asignación a Siba. El hombre que al parecer no estaba haciendo nada, ahora le dan una segunda oportunidad. Le dice: mira, como le voy a devolver todo al hijo de tu señor, porque en ese momento David no está hablando de Mefiboset como el hijo de tu señor, refiriéndose a él, sino que él está hablando del hijo de tu señor, refiriéndose a la casa de Saúl, a que él era el hijo de Jonatán. Y él le dice: mira lo que vamos a hacer, yo le entrego todo, tú vas a ser el administrador. Vuelve y le entrega una función. Le dice: tú y tus hijos, que lo especifican, que eran 15, más 20 siervos que tenía Mefiboset. Parece que él tenía algún ahorrito. Él como que hizo su ahorrito y aprovechó bien lo que se ganó en el gobierno anterior. Pero tenía sus siervos, tenía su gente que trabajaban para él. Y él le dice: todos ellos ahora van a pasar a servir a Mefiboset. ¿Qué pasa? Cuando tú eres agradecido, tú reconoces que se ha extendido una misericordia sobre ti. Siba entendió que en ese momento, cuando David lo llamó, que no fue para matarlo, sino para darle nuevamente una asignación, Siba entiende que hubo una misericordia a su favor. Por ende, cuando David está ahora siendo perseguido por su propio hijo, Siba entiende que por haber hallado misericordia en los ojos de David, él también tenía que extenderse en misericordia a favor de él. ¿Qué te quiero decir? Que dice la palabra que entonces cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibir con un par de asno enalborado, o sea, preparado, un asno de esto, como podríamos decir burro, ¿verdad? Burro preparado, 2 burros preparados, gloria a Dios, o sea, con todo lo que tenía que hacer para montar a varias personas. Entonces dice, salió a recibirle con un par de asnos, y sobre ello 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Se sorprendió el rey al parecer, porque,
¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para los que coman, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Mira las especificaciones. Él no solamente, ay, bueno, déjame hacer misericordia, déjame. No, él fue con todo preparado, con todo calculado, qué cosa era, para qué propósito. Los burros para los hijos, para la familia del rey, las pasas y los panes para los siervos del rey. O sea, él estaba extendiendo esa misericordia. Y el vino para los que se cansen. Amén. Hay un vino fresco para los que se cansan, porque a veces el trayecto no es fácil, hermano, pero Dios te dice: hay vino para ti, para que no te canses y para que sigas siendo fiel y para que sigas avanzando al propósito. Hay vino para ti en el nombre poderoso de Jesús. Si le va a dar un aplauso, déselo con gozo. Déselo como alguien que ha recibido misericordia de Dios. Aleluya. Misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo el rey. El rey, todo esto se lo ve muy bonito. Pero al parecer que el rey se quedó como que esperando algo más. El rey como que se quedó, ven acá, pero esto como que no te corresponde como a ti. Parafraseando y pensando yo, no es que lo dice en la Biblia. Pero él se quedó como atónito, sorprendido, porque había otra persona, otra figura que debía de estar ahí y no estaba. ¿Y saben quién, mi hermano? Dice entonces el verso 3, gracias pastora. Y dijo el rey David: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Le voy a repetir, no sé si ustedes entendieron. Está en la pantalla, abran su Biblia para que entiendan. Oigan lo que le dice Siba al rey David. Al rey que se extraña de que quien esté ahí sea Siba y no aquel de quien él tuvo misericordia, que lo sacó de Lodebar, que lo sacó de la pobreza, que lo sacó de donde no había nada, que le dijo: voy a hacer misericordia contigo y te voy a entregar todo lo que era de tu padre, te lo voy a entregar. Él se sorprende porque él no está dentro de lo que han decidido seguir al rey. ¿Pero por qué? Porque aquí lo dice: y dijo Siba, respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho. O sea, él vio como la oportunidad. David no está aquí, hay un desorden. Hoy la casa, oiga bien, hoy la casa, aleluya. He aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Él se quedó en la fase de derecho y no en la de misericordia. Porque si él hubiese tenido un espíritu, un alma restaurada, agradecida, no se queda buscando derecho, sino que se queda yendo detrás de quien tuvo misericordia de él.
ningún hijo que traicione a su padre es digno de confianza. Él se llenó de lo que estaba haciendo Absalón para ver como una oportunidad para que Jerusalén le entregara todo lo que le había pertenecido a Saúl. Él se creyó merecedor del reino. Y él no siguió a David porque dijo: esta es mi oportunidad. Este es el momento. Este es el día en que la casa de Jerusalén me va a entregar el reino de mi padre. Qué equivocado. Qué equivocado. No deseche la misericordia de Dios. Eso me acuerda mucho porque le decía al principio que todo esto de la misericordia que tuvo David fue porque se acordó, ¿verdad? Se acordó que había un pacto, se acordó que había una promesa. Y desde Génesis vemos que el Señor vive recordando. Vimos cómo el Señor recordó el pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, de traer al pueblo a una tierra prometida. Dice la palabra que dentro de la aflicción del pueblo se acordó ¿quién? Se acordó Jehová. Y tuvo misericordia. Y levantó entonces a Moisés. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Egipto. Para llevarlo a la tierra prometida. Pero saben, no todos entraron a la tierra prometida. Porque no entendieron que estaban caminando bajo la misericordia de Dios. Y luego empezaron a reclamar derechos cuando tenían que accionar y caminar. Porque la misericordia de Dios es grande. Pero también me vino a la memoria cuando Dios se acordó de una promesa. Cuando Dios se acordó de un pacto que había hecho una mujer con él. Y fue Ana. Y dice la palabra que se acordó el Señor. Fíjese, parece que después de la oración de Ana pasó mucho tiempo, antes de cumplirse esa oración. Porque dice, y se acordó el Señor. No es que el Señor es olvidadizo, pero siempre va a haber algo que va a detonar que descienda la gloria y el favor y la misericordia de Dios a tu vida. Dice que se acordó, hermano. Se acordó. Pero Ana no se quedó con ver la misericordia simplemente como algo que ella hizo una oración. Ana fue fiel a la misericordia de Dios. Ana fue fiel porque ella le había prometido a Dios: si tú me das hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Y sabes qué? Ella entregó la promesa y Dios levantó un profeta como no se ha levantado nunca jamás, y fue Samuel. Porque él se acordó. Y Ana cuando vio la promesa, cuando vio su vientre, ella no creyó que era un derecho porque ella era esposa, porque ella era mujer y tenía que tener hijos, porque sí, ella vio la misericordia de Dios en su vientre. Y porque como reconoció la misericordia, fue obediente a lo que prometió. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios fue misericordioso con Mefibosé, pero él se quedó en la postura de derecho, en la postura de que a mí me corresponde, en la postura de ver una oportunidad. Y eso me deja claro de que Mefiboset no tuvo una sanidad del alma, de que Mefiboset tenía eso en el corazón, de que él sabía que era un príncipe, pero que estaba en Lodebar. Y él entendía, él vino entendiendo, él se sentaba en la mesa. Fíjese que como Judas, y Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, pero todos los días se sentaba con el maestro, todos los días comía. Y hay mucha gente comiendo con nosotros, pero con su espina por dentro. Y hoy es un día que Dios trae esa palabra, ¿sabe qué? Para que usted y yo permanezcamos sentados.
Póngase de pie para que usted y yo permanezcamos sentados en su gracia, en su favor, para que usted y yo no dejemos la posición de hijo, para que usted y yo entendamos que estamos bajo su misericordia y no bajo el derecho que usted cree que tiene. Entonces la palabra dice que luego que Siba le dice esto a David, dice entonces la palabra, entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Todo lo que se le había dado a Mefiboset, todo se le fue entregado, traspasado al criado, porque él no supo mantenerse en integridad, él no supo mantener su gratitud, él no supo mantener la posición que Dios le entregó. Y de verdad que es muy doloroso, porque seguimos viendo la misericordia de Dios. La palabra entonces nos muestra más adelante, cuando David, nuevamente el Señor le da la victoria y Absalón muere, matan a su hijo, él vuelve al pueblo, a Jerusalén, y ¿sabe qué pasa? Que cuando él vuelve, dice que Mefiboset le salió al encuentro. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Había lavado sus pies, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado su vestido, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? El rey respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: prepárame la mula y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Argumento, excusas. Pero aún ahí, hermana Lidia, ¿sabe qué pasó? Que la misericordia de Dios se extendió. La misericordia de Dios se seguía extendiendo a favor de Mefiboset, pero él no lo entendió. Después de esto, David le dijo: ok, te voy a dar la mitad de todo, pero la otra mitad será de Siba. Y él le dijo: no, está bien, darle todo, entrégale todo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí también me habla de orgullo. Ahí hay un orgullo, porque se le estaba nuevamente dando una segunda oportunidad, pero él la rechazó. Dice: y respondió, rey, señor mío, en el 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? Y el rey le dijo: para que más palabra, yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él lo tome todo, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Así que por mucho tiempo nosotros hemos estado cantando esta adoración: vas a vivir en la casa del rey, vas a dormir, y gloria a Dios por esto. Pero para permanecer hay que tener carácter, para permanecer hay que ser agradecido, para permanecer hay que dejar el derecho a un lado
y reconocer la misericordia de Dios. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga, iglesia. Póngase de pie. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Padre, henos aquí tus hijos, con imperfecciones, con debilidades, con cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, por Jesús, por Emmanuel, Dios con nosotros, por aquel que se dio como cordero inmolado en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy podamos llamarnos hijos de Dios. Te pido que por causa de Él, tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Sabemos que tu misericordia es firme, fiel y permanente. Pero la oración es: ayúdanos a no apartarnos de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a amar tu misericordia. Ayúdanos a vivir por tu misericordia. Ayúdanos a reconocer que si hoy estamos de pie es por tu misericordia, y que por tu misericordia tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Que por tu misericordia, aún no caigamos, Señor, tenemos que levantarnos, porque sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Que por tu misericordia hoy, Padre, los que se creen indignos, Dios mío, entiendan en tu nombre, Dios, que tú has extendido tu misericordia y que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Dios mío. Padre, quita todo orgullo, quita toda vergüenza, quita toda arrogancia, Padre, de nuestros corazones, para permanecer en la mesa, para permanecer venciendo, Señor, Aleluya. bajo tu gracia, Señor, para seguir usando, Dios mío, tu ropa, para seguir viéndonos como tú quieres que nos veamos, como príncipes, como sacerdotes, como hijos de Dios, como tierra santa. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío la palabra a los hijos, envío la palabra a aquellos que saben que tú eres un Dios misericordioso, que marchen, hacia tu misericordia, y que no se quede bajo el derecho, sino bajo el amor, bajo el entendimiento de que tú eres un Dios misericordioso, de que tú te inclinas para hacer favor, de que tú, Padre, eres bondadoso para los que claman a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no dejar nuestra posición. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo hacia tu misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En Amén. el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios.